Bien, sigamos. Entonces, habíamos dicho que la función era continua en todo su dominio. Ahora, falta. Y determine si existen asíntotas verticales. Ya, bueno, el dominio, justamente el x igual 1 y x igual menos 1 me están cantando que pueden haber asíntotas verticales. Entonces voy a poner aquí asíntotas verticales. Entonces vamos a calcular el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x, que es x cubo partido por x cuadrado menos 1. Ya, ese límite vale. Entonces, el numerador tiende a 1, x cubo 1. El denominador tiende a 0. Ya, conclusión, eso tiende a más o menos infinito. Pero si estoy calculando el límite cuando x tiende a 1 más, x cuadrado es mayor que 1. Así que esta diferencia, x cuadrado menos 1, es positiva. Conclusión, este límite es más infinito por la derecha. Ahora, distinto es cuando calculo el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. X cubo vuelve a tender a 1, x cuadrado menos 1 vuelve a tender a 0, pero ahora el x es más chico que 1, así que esta diferencia es negativa, y por eso es que este cociente tiende a menos infinito. Asíntota vertical. Asíntota vertical, donde por el lado derecho la función tiende a más infinito, por el lado izquierdo la función tiende a menos infinito. Ya, después, ¿qué pasa con el límite cuando x tiende a menos 1? Bueno, como es una función par, en realidad no hay para qué hacer el cambio, el cálculo completo, porque tiene que dar lo mismo que al otro lado por paridad, por imparidad, es decir, cambiando los signos. Veamos, x cubo partido por x cuadrado menos 1. Este límite es, el numerador ahora tiende a menos 1 y el denominador tiende a 0. Pero como x tiende a menos 1, no lo dije, por la derecha primero. Por la derecha significa que x cuadrado es menor que 1. Derecha significa entre menos 1 y 0. Eso significa tender a menos 1 por la derecha. Entonces x cuadrado menor que 1. Así que esta cantidad tiende a 0 negativo. A 0 negativo. No se escribe 0 negativo así. 0 negativo se escribe, tiende a 0 negativo por la izquierda. Conclusión, todo este cociente tiende a negativo, negativo, tiende a más infinito. Ya, si ahora el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda menos 1 significa entre menos infinito y menos 1. X cubo sigue tendiendo a menos 1, x cuadrado menos 1 sigue tendiendo a 0, se tiende a menos 1 y este tiende a 0. Pero ahora, como el x es mucho más grande, o sea, mucho más negativo que menos 1, al cuadrado es más grande que 1 y esto tiende a 0 más. Conclusión, el cociente tiende a menos infinito. O sea, es una asíntota vertical donde por la derecha tiende a más infinito, por la derecha tiende a más infinito, eso es lo que dije allá, por la derecha tiende a más infinito, entonces por la derecha así, y por la izquierda tiende a menos infinito. Esa es la típica asíntota, que junta con las otras, si dibujo aquí la del 1, entonces acá tendría a menos infinito y allá más infinito, claro, tiene un aspecto de función que pasa por 0, función de ese estilo. Ya, ¿qué hace otros tipos de asíntotas me piden? Asíntotas horizontales u oblicuas. Ya, entonces ahora, ¿qué pasa con el límite cuando x tiende a más infinito? Límite cuando x tiende a más infinito de x cubo partido por x cuadrado menos 1. Este límite es, bueno, tiende a menos, más infinito, más, todo más infinito, pero se puede factorizar límite cuando x tiende a más infinito de x veces x cuadrado partido por x cuadrado menos 1. Y ahora sí, el x cuadrado menos 1 de abajo tiende a más infinito, el x cuadrado también de arriba, pero esta fracción tiende a 1. Esa tiende a 1. Y como todavía sobrevive una x, entonces todo este límite vale más infinito. Más infinito. Cuando x tiende a menos infinito, por imparidad debería ser similar con signo cambiado. X cubo partido por x cuadrado menos 1. Eso es nuevamente límite cuando x tiende a menos infinito de x cuadrado menos 1. Esta fracción tiende a 1 de nuevo, pero ahora se tiende a menos infinito. El límite vale menos infinito. Ya,
pinta para asíntota oblicua. Veamos si tiene asíntotas oblicuas. Entonces voy a hacer un poco más despacio. Incremento el espacio. Entonces ahora, ¿qué pasa con asíntotas oblicuas? Oblicuas. Entonces calculo el límite cuando x tiende a más o menos infinito de f de x partido por x. Eso es m. Ya, este es el límite. Lo intento calcular los dos simultáneos. Cuando x tiende a más o menos infinito de f de x, que es x cubo partido por x veces x cuadrado menos 1. Bueno, ahí justamente hay simplificaciones, de tal modo que este es el límite cuando x tiende a más o menos infinito de x cuadrado partido por x cuadrado menos 1. Y ese límite ya había dicho, me lo encontré más arriba, era 1 cuando x tiende a más infinito y también es 1 cuando x tiende a menos infinito. Así que esa es la eventual pendiente de mi asíntota oblicua. Veamos si realmente tiene. Hay que calcular n, que es el límite cuando x tiende a más o menos infinito de f de x menos mx. O sea, límite cuando x tiende a más o menos infinito de f de x, x cubo partido por x cuadrado menos 1 menos mx, x. O sea, igual. No, me falta espacio de nuevo. Entonces aquí vamos a hacer espacio. Sí, incrementar el espacio. Entonces, igual, límite cuando x tiende a más o menos infinito de, voy a sumar, x cubo, voy a poner denominador común, x cuadrado menos 1. Entonces va a quedar menos x factor de x cuadrado menos 1. Es decir, límite cuando x tiende a más o menos infinito de, bueno, aquí hay que distribuir ese x con el x cuadrado. Da x cubo, que se simplifica y queda más x. Arriba queda x y abajo queda x cuadrado menos 1. Me da lo mismo que x tiende a más o menos infinito, porque arriba dice x elevado a la potencia 1 y acá abajo x a la potencia 2. Y todos sabemos que ese límite vale 0. Conclusión, la recta y igual x es asíntota oblicua hacia más y hacia más infinito y menos infinito. Escrito no se puede factorizar, hacia más infinito y hacia menos infinito. Claro, o sea, idea del gráfico actual es que la función tiene asíntota oblicua hacia allá, asíntota oblicua hacia acá, la función tiende a esa asíntota oblicua, la función tiende a esa asíntota oblicua. Claro, la asíntota oblicua también respeta la propiedad de ser impar. Pienso que se terminó la parte B, que era dominio, continuidad, existen asíntotas verticales, horizontales, oblicuas. Parte C, a calcular f'. Ya, f'. f' de x igual, cociente, denominador al cuadrado, x cuadrado menos 1 al cuadrado, derivada del numerador, 3x cuadrado multiplicado por x cuadrado menos 1 menos x cubo multiplicado por 2x. O sea, potencia x a la cuarta, x a la cuarta. ¿Cuántas x a la cuarta? 3 menos 2. O sea, x a la cuarta. Y después queda un menos 3x cuadrado. Ahí está. Partido por x cuadrado menos 1 al cuadrado. Verificación. 3x a la cuarta menos 2x a la cuarta, 1x a la cuarta menos 3x cuadrado. Factorizo como x cuadrado menos 3 partido por x menos x cuadrado menos 1, x cuadrado menos 1 al cuadrado. Ya, calculo f', listo. Estudie monotonía. Ya, entonces ahora estudiamos monotonía. Entonces, ¿cuáles son los signos? Cuando f' de x es mayor que 0 y complementariamente cuando es menor que 0, bueno, eso es equivalente a decir que, bueno, x cuadrado, no, ni siquiera es necesario hacer tanto cálculo, porque uno puede decir que x cuadrado es siempre mayor o igual que 0. El denominador cuadrado mayor o igual que 0. Entonces, eso es sí y solamente sí. Entonces, f' mayor o igual a 0. Sí y solo sí.
x cubo menos 3 mayor o igual a 0. Todo lo demás tiene signo mayor o igual que 0. Lo cual, bueno, salvo excluyendo, por cierto, el 1 y el menos 1. Lo cual es lo mismo que x cubo mayor o igual que... No, ¿por qué puse x cubo? ¿Por qué puse x cubo? Eso no era x cubo. No. Eso era x cuadrado mayor o igual que 3. Eso es equivalente a decir que x vive entre menos infinito y menos raíz de 3, unión, cerrado, unión raíz de 3, más infinito. Solución de la cuadrática x cuadrado mayor o igual a 3. Entonces, por supuesto, f' de x menor o igual a 0, si y solo si x cuadrado menor o igual a 3, lo cual significa que eso ocurre cuando x vive entre menos raíz de 3 hasta raíz de 3, pero ojo, sin pasar por las asíntotas. Menos 1, unión, menos 1, 1, unión, menos 1, raíz de 3. Así que en esos intervalos la función es decreciente y en la otra es creciente. El gráfico es un poco más complicado de lo que habíamos dicho. Entonces el gráfico ahora puedo decir que tiene el menos 1, el 1, donde están las asíntotas verticales. El 0, donde la función vale 0. Y después está por acá el raíz de 3 y el menos raíz de 3, de tal modo que mi función es, cuando x es muy negativo, la función es creciente. Cuando x está entre menos raíz de 3 y menos 1, la función es decreciente. Cuando x está entre menos 1 y 1, la función es decreciente, decreciente, decreciente. De hecho, los signos eran positiva, negativa, decreciente hasta llegar a 0 y después sigue decreciendo. Bueno, de hecho ahí está la asíntota vertical, por aquí está la asíntota vertical. Después de 1 a raíz de 3 sigue siendo decreciente, decreciente, decreciente. Y después de raíz de 3 en adelante, la función era positiva y creciente. Creciente. De hecho, en los lados negativos sabíamos que la función era negativa. Entonces voy a decir que acá es creciente y después es decreciente. Ahí tengo una idea de los crecimientos de mi función. Ya. ¿Qué me preguntan? Ya. Determine monotonía. Lista la monotonía. Puntos críticos. Bueno, tenemos donde la derivada vale 0 es más menos raíz de 3. Y en esos puntos la función es continua, así que raíz de 3 es mínimo local. Porque antes de raíz de 3 la función es decreciente, después es creciente, aquí hay un mínimo local. Mínimo local. Ahí, en raíz de 3. No es global porque la función tiene asíntotas verticales. Hay otros lados del dominio donde la función es mucho más chica que f de raíz de 3. Y por la misma razón, y de hecho por imparidad, menos raíz de 3 es punto de máximo local. Máximo local, ya. Ahí tengo mis mínimos. El menos 1 no es asíntota vertical. El 0 no, la función venía decreciendo, sigue decreciendo. El 1 no, porque la función es asíntota. El 3 sí, raíz de 3 sí. Ya, así que, ¿en qué estábamos? Puntos críticos. Identificando máximos, mínimos locales y globales, sí que existen. No hay mínimo global, no hay máximo global. Ya, vamos a la segunda derivada. Ya, entonces, ¿cuánto valía f'? F' de x valía, la tengo que recuperar, mi primera derivada. No está muy bonita, pero la voy a recuperar con ese lazo. Voy a decir que esa cosa era mi primera derivada. Copiar, pegar, ahí. O sea, la primera derivada era... ¿Conviene factorizar? No, pienso que no. Pienso que lo voy a escribir simplemente como x a la cuarta menos 3x cuadrado partido por el de abajo, sí, x cuadrado menos 1 al cuadrado. Ya, entonces ahora puedo derivar. F segunda de x es igual un superdenominador raya grande. X menos x cuadrado menos 1 al cuadrado a la cuarta. Derivada del numerador. 4
x cubo menos 6x. Y eso hay que multiplicarlo por x cuadrado menos 1 al cuadrado. Menos. Numerador. X cuadrado factor de x cuadrado menos 3. Lo escribí factorizado. Y ahora por la derivada del denominador, que es 2x cuadrado menos 1, por la derivada del argumento, que es 2x. Ya, ojo con esa derivada. Le voy a poner un circulito a ese 2x, que es la derivada de dicho x cuadrado. Entonces, igual. Ya, ¿qué puedo hacer arriba? Factorizar. Sí, factorizar. Aquí veo... primero veo el x cuadrado menos 1. Lo voy a escribir mejor. El x cuadrado menos 1. Eso es muy común, que el x cuadrado menos 1 que ahí está al cuadrado, que el x menos 1 que aquí está la potencia 1, y que el x cuadrado que aquí está la potencia 4, uno se simplifica. Así que aquí queda potencia 1, aquí potencia 0 desaparece, fuera, y este de aquí queda potencia 3. Después, esa primera parte está lista. Después veo acá arriba una factorización por x y por 2. Entonces voy a escribir 2x factor de 2x cuadrado menos 3 multiplicado por x cuadrado menos 1 a la potencia 1. Menos. Acá, ¿qué cosas veo? Veo un 2 por 2, 4, una x, o sea, 4x al cubo, multiplicado por x cuadrado menos 3. Denominador, x cuadrado menos 1 al cubo. Ya, ¿algo más a factorizar? Sí, parece que aquí me falta el espacio. Vamos a abrir inmediatamente al espacio. Ya, igual. Entonces, pienso que hay que distribuir. X cuadrado con x cuadrado es x a la cuarta, con el x de afuera es un x a la quinta. Allá veo x cubo con el x, un x a la quinta. Entonces hay muchos x a la quinta. ¿Cuántos x a la quinta tengo? Aquí veo 2x y acá x a la cuarta veo x cuadrado con x cuadrado. Ahí está el x a la cuarta, a la quinta, por 2, 4. 4x a la quinta. ¿Cuánto x a la quinta tengo ya? Menos 4, así que x a la quinta, voy a decir x a la quinta, fuera. Eso no fue muy claro. X a la quinta, lo voy a poner aquí, multiplícate por 0. Después, ¿qué otra potencia veo allá? Bueno, ya veo un x cubo. X cubo. Ya, ¿cuántos x cubos veo acá? Acá veo 4 por 3, 12. 12. Acá hay x cubo, el x con x cuadrado. Sí, x cuadrado veo menos 2x, s con s. Menos 2x, entonces ahí veo, ya. Entonces voy a desarrollar ese 2x cuadrado menos 3 por x cuadrado menos 1. Lo voy a desarrollar rápidamente. Eso es 2x a la cuarta. Ese ya lo escribí. Después el x cuadrado es menos 2x cuadrado menos 3 menos 5x cuadrado. Y finalmente más 3. 2 por 1, 2. Perfecto. Ya, entonces el x, ese ya lo teníamos listo. Después venía el 5x cuadrado, que da con el de afuera menos 10x cubo. Entonces aquí menos 10. Sobreviven 2x cubo. Después, ¿qué otra potencia? Bueno, acá al lado izquierdo se terminó y queda, este ya está listo. Queda sobrando esa constante 3 que está multiplicada por el 2x, o sea, más 6x. Partido por x cuadrado menos 1 al cubo. Es decir, factores 2x, x cuadrado más 3. Partido por x cuadrado menos 1 al cubo. Segunda derivada. Bien, ¿qué me dicen? ¿Calcula esa f segunda? Bien, estudie la convexidad y concavidad. Bueno, signos de la segunda derivada. Entonces, signos de la segunda derivada. Rápidamente uno dice, esta cantidad es positiva. Entonces,
signos de f segunda. Entonces, ¿dónde f segunda es mayor o igual que 0? Bueno, es mayor o igual que 0. El x cuadrado menos 3 no cuenta. El x cuadrado menos 1 al cubo, ya, mejor hacer una tabla de valores. Entonces, tabla de valores. Signos de f segunda, tabla de valores. ¿Cuáles son los puntos críticos? Entonces, el menos 1, el 0 y el 1. Entonces, de menos infinito hasta menos 1. Después desde menos 1 hasta 0. Desde 0 hasta 1. Y después desde 1 hasta infinito. Esos son todos los puntos críticos que se ven para estudiar el signo de la segunda derivada. Entonces, primer término la x. La x, entonces el término x, ese es a partir de 0 positivo, positivo, negativo, negativo. El x cuadrado más 3 no corre, es el x cuadrado menos 1 al cubo, s. S. ¿Cuándo es positivo? Cuando x cuadrado mayor que 1. O sea, cuando x mayor que 1 y cuando x es menor que menos 1. Ahí esa cantidad es positiva. Y si x cuadrado es más chico que 1, a la potencia 3 es negativo aquí y ahí. Ya. Conclusión, la segunda derivada es negativa, positiva, negativa, positiva. Ese es el signo de f segunda. Me preguntan dónde la función es convexa. Entonces es convexa entre menos 1 y 0 y es convexa de 1 a infinito. Y es cóncava en los otros dos sentidos. Entonces, f es cóncava en el intervalo menos infinito, menos 1. ¿Cerrado? No, porque es asíntota vertical. Y en el intervalo 0, 1 abierto. ¿Por qué en 0 cerrado? Porque la función es continua en 0. ¿Por qué abierto en 1? Porque tiene asíntota vertical. La función f es convexa. Siempre la concavidad y convexidad se estudian en intervalos. Es convexa en el intervalo menos 1, 0, cerrado. Y también en el intervalo 1 más infinito. Ya, o sea, es convexa. Aquí es convexa entre 1 e infinito. Es cóncava, convexa, cóncava. Entonces me preguntaban puntos de inflexión. 1, no es punto de inflexión porque es asíntota. Menos 1, no. 0, a la izquierda de 0 la función es convexa, a la derecha de 0 la función es cóncava, así que x barra igual 0 es un punto de inflexión. De f. Ya, ¿qué más me preguntan? Pienso que se terminó la parte de convexidad resuelta, concavidad resuelta, punto de inflexión perfecto. Lista la parte. Última parte, usando toda la información, bosqueje la función indicando los puntos críticos y sus valores extremos. Entonces vamos a hacer un gráfico donde primero vamos a poner su 0 en 0, vamos a poner las asíntotas verticales en menos 1 y 1. Vamos a decir que tenía un crecimiento. ¿Cuál era el crecimiento? El crecimiento, f'. El crecimiento era menos raíz de 3, más raíz de 3 eran puntos importantes. La función tenía creciente hasta menos raíz de 3. Estoy copiando en una hoja al margen porque si no, no puedo hacer todo lo que me piden de creciente y creciente. Ya, entonces esa información la llevo al final. Aquí. Entonces voy a poner por aquí raíz de 3 menos raíz de 3. Entonces habíamos dicho que raíz de 3 era un punto de mínimo. ¿Cuánto vale la función en raíz de 3? No lo sé. Se podría calcular el valor de f en raíz de 3. Para x igual raíz de 3, eso vale 3, menos 1, 2. O sea, queda 3 raíz de 3 medios. Raíz de 3 al cubo, 3 raíz de 3. Denominador 2. 3 medios raíz de 3. 3 medios raíz de 3 es ya raíz de 3 como 1, 7. 3 medios será del orden de
2, algo. Entonces ahí está mi valor en raíz de 3. Y como la función era impar, en menos raíz de 3 tendrá el valor contrario negativo. Ya, la función tenía asíntota vertical, que era la recta identidad. Ah, ya, pero a esa altura es 3 medios raíz de 3. Ah, 3 medios raíz de 3. Ojo que la asíntota pasa en raíz de 3 porque es la recta horizontal. Entonces la voy a dibujar con una inclinación un poquito más baja para ver la función. Ahí. Entonces esto lo voy a borrar, ¿no? Ahí. Ya. Esta altura es raíz de 3. Entonces 3 medios raíz de 3 está por ahí. Acá abajo, menos 3 medios raíz de 3. Por acá. Ahí, ya. Me decían que era la convexidad, que aquí era cóncava. Ah, claro, porque de ahí seguramente viene a su asíntota vertical y después de acá va a la asíntota vertical, a la asíntota oblicua y a la asíntota horizontal. Por el otro lado viene de la asíntota vertical, llega hasta su mínimo y después se va a su asíntota oblicua. Ahí, gráfico de la función en esa zona. Perfecto. Después del otro lado, la función era decreciente en todo el intervalo menos 1, 1, pero tenía una asíntota y me decían que la función aquí era convexa y acá era cóncava. Entonces, claro, la función... ¿Y cuánto vale la derivada en el origen? En el origen, para saber a qué pendiente pasa en el origen. ¿Cuánto vale la derivada? F', 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 ¿dónde está F'? F' en el origen vale 0. Claro, de hecho el origen era una especie de candidato, si uno buscaba puntos donde la derivada fuese 0, uno decía el origen es 0, pero no es ni máximo ni mínimo, es una inflexión. Entonces en mi gráfico voy a poner que la función pasa aquí en el origen horizontal. Entonces es positiva y después negativa. Entonces viene de su asíntota vertical en forma convexa hasta llegar al origen, como la función x cuadrado. Y después aquí se da la media vuelta, es horizontal y se va a su asíntota en forma cóncava. Ya, el lápiz del computador no es tan simple para dibujar. Ahí hice una función lo más razonable posible con la información que tenía. Tengo que destacar el mínimo local, ahí está el mínimo local, la inflexión, ahí estaba la inflexión, entonces inflexión. También ese es el cero de la función. Entonces dice, señalando puntos críticos, valores extremos, ahí está el mínimo local, ese es mínimo local. Aquí hay un máximo local. Recorrido. Bueno, como la parte central es una función que viene de más infinito a menos infinito, el conjunto imagen de f es igual a r. Ya, si me preguntaran, pregunta adicional que no me la hacen, pero si me dijeran cuánto vale el conjunto imagen del intervalo 1 infinito, ese conjunto imagen es el intervalo cerrado menos 3 medios raíz de 3 hasta infinito. Porque ese número de ahí fue el que calculamos un poco más arriba, que era este, 3 medios raíz de 3. Que era esa función evaluada en 3 medios. F de raíz de 3. F de raíz de 3. Perfecto. Eso sería todo por el momento. Entonces, voy acá arriba y pongo save as.